La coyuntura venezolana puede interpretarse de dos formas. La gran mayoría de los analistas están hablando de una crisis en Venezuela. Podría pensarse también en una transformación de la realidad política venezolana. Considero que para analizar Venezuela hay que tener como tres registros básicos para entender como el momento actual. Digamos que un registro de algo así como lo que Fernán Braudel llamaría el tiempo largo, ¿cierto? Donde entran, digamos, las dinámicas económicas del precio del petróleo y el mercado petrolero, en el cual Venezuela estuvo inserto pues durante buena parte del siglo XX, y su sociedad, digamos, se moldeó y estuvo al vaivén de la forma en que se comportaba la renta petrolera. Pues sabemos que en Venezuela hubo, y en el mundo, una baja del precio del petróleo, y esto, digamos, que impactó directamente la capacidad del gobierno de Maduro y del gobierno pues heredero de Hugo Chávez para continuar siendo un actor importante en la realidad política latinoamericana y mundial, ¿cierto? A Chávez le tocaron los precios del petróleo altos, digamos que eso le permitía tener un stock o una capacidad de maniobra alto en la región, en el continente y en el mundo. Con Maduro la cosa cambia, ¿cierto? Los precios del petróleo bajan, han llegado a sus mínimos históricos, y eso hace un poco que digamos, en este tiempo largo, en las ondas largas de la economía, Venezuela entre en algo así como una especie de crisis económica. Digamos que hay un tiempo que sería el tiempo medio, el tiempo de la política, de la confrontación política. Sabemos que Venezuela fue un país dominado por el bipartidismo, lo que se llamó el puntovijismo, hasta la entrada al poder de Hugo Chávez. Eran los partidos tradicionales, la Alianza Democrática y el COPEI, los que dominaban el escenario político venezolano, y cuando llega Hugo Chávez hay una interrupción de ese monopolio en el poder, y la oposición, ellos se constituyen en oposición, pero quedan un poco desorientados, ¿cierto? Se demoran más de 15 años en recomponer sus fuerzas, en lograr constituirse en una fuerza de oposición real. Y bueno, sabemos que recientemente han logrado la mayoría en el Parlamento, lo que ha redundado en un aumento de su poder, un aumento de su capacidad de confrontación contra el gobierno y contra el chavismo que había tenido la hegemonía en los últimos 15 años en Venezuela. Entonces eso ha implicado también que la sensación de crisis se aumente, porque la oposición venezolana, digamos, aumentó su poder, su capacidad de resistir de alguna forma las políticas gubernamentales, lo que ha implicado entonces una baja de la capacidad del gobierno de Maduro de gestionar los asuntos centrales de la sociedad venezolana, ¿cierto? Buena parte del empresariado está en la oposición. Entonces esto ha hecho que esta idea de crisis, digamos, se profundice o se generalice en la población. Bueno, y digamos que ya hay un tiempo corto, o la coyuntura se expresa en la contemporaneidad, se expresa pues en la capacidad de movilización que está teniendo la oposición para movilizar a la sociedad para una posible revocatoria del mandato del presidente Maduro. Digamos que la movilización que ha generado en torno a la convocatoria del referendo revocatorio ha sido alta, y augura una posible pues caída vía legal del gobierno de Maduro, ¿cierto? Entonces, digamos que estos tres escenarios, el tiempo largo de la economía, el tiempo medio de las confrontaciones políticas, y digamos que el tiempo corto que se condensa en la revocatoria del mandato, o en la movilización en torno a la revocatoria del mandato, hacen que en Venezuela se vislumbre algo así como una crisis, ¿cierto? Es importante decir que las crisis no son algo de la naturaleza, ¿cierto? No son algo objetivo, que simplemente se presente y que sea incontenible, ¿cierto? En los hechos sociales y políticos, pues las crisis, como muchos otros hechos sociales y políticos, son hechos humanos, ¿cierto? Entonces, pues Venezuela es una sociedad que tiene problemas y que ha estado inmersa en el proceso de fabricación de una crisis, ¿cierto? Sin embargo, si uno mira las cosas, digamos, a largo plazo, o con un lente un poco histórico, uno podría pensar que lo que
lo que ha implicado el chavismo en Venezuela es una transformación radical de la sociedad, ¿cierto? No solo de los sectores chavistas, sino de la misma oposición y en general de la sociedad venezolana. Entonces, podríamos pensar que Venezuela va a llegar a un punto inédito en los últimos 15 años, y es el punto en el que va a haber un dominio de la oposición, pero tras 15 años de dominio del chavismo que ha transformado y ha puesto patas arriba la sociedad venezolana. Entonces, digamos que podría pensarse que es una crisis, pero podría pensarse también que es una transformación de la sociedad venezolana a lo que estamos asistiendo con la posible revocatoria del mandato del presidente Maduro. Sin embargo, también hay que esperar la reacción del gobierno y de las fuerzas adeptas al gobierno para ver qué tanto es posible que la revocatoria sea exitosa, ¿cierto? Se concluiría diciendo que aunque desde Colombia y desde otros países de la región se ve Venezuela como un escenario muy caótico, muy crítico de crisis, ¿cierto? Si uno lo mira desde otra perspectiva, uno podría pensar que en Venezuela hay algo positivo en la sociedad venezolana contemporánea, y es que hay movilización política, ¿cierto? La sociedad es una sociedad activa, es una sociedad que está peleándose por modelos de sociedad, ¿cierto? Hay discusión. Entonces eso podría permite concluir que la sociedad venezolana es una sociedad políticamente activa, una sociedad llena de fuerzas vivas, ¿cierto? Y eso creo que es algo, más que algo crítico para una sociedad, es algo positivo para una sociedad.